Muy buenas tardes, queridas hermanas, hermanos, muchas gracias por estar aquí presentes en este encuentro que para nosotros como ministerio es muy importante, no solamente por poder informar desde las distintas áreas, de los distintos viceministerios lo que estamos haciendo, sino fundamentalmente porque estos espacios que deberíamos multiplicar, recogiendo también la reflexión que hacía el viceministro Juan Vilca, de un contacto para enriquecer y construir una gestión de manera colectiva, sino que voy a recordar un poco de dónde venimos, porque como dicen, recordar no solo es volver a vivir, sino también es importante mantener la memoria viva. Yo me acuerdo que allá por el 2019, cuando vino el golpe de Estado y nos sentíamos como huérfanos, hablábamos alguna vez eso con nuestra hermana Guillermina, me acuerdo, nos sentíamos como que ahora qué va a pasar, ¿no? Ahora qué va a pasar, porque durante mucho tiempo además siempre nos estuvieron diciendo qué hacer, cómo organizarnos. Siempre había como una dirección única concentrada en una persona, una dirección nacional de nuestro instrumento que prácticamente no existía. Y desde ahí venía todo lo que, ¿cuál es la línea? ¿Cuál es la línea? ¿Cuál es la línea? Y ya cuando quienes tenían que dar esa línea no estaban aquí, algunos no estaban ni en nuestro país. Entonces fue un sentimiento realmente que nos embargó a todos, no solamente una profunda tristeza, sino frente a la brutal represión, masacres que el pueblo tuvo que enfrentar, persecución, criminalización, asilos, exilios, algo que no pensábamos volver a vivir, pero que lo vivimos, y por eso es importante no olvidar, porque nosotros dábamos por sentada la democracia. No pensamos, por lo menos mi generación que no vivió realmente lo que fueron los golpes de Estado militares, dábamos por sentada la democracia. Nunca pensamos que volvamos a vivir una ruptura del orden constitucional, ni que tengamos que ver, como vimos muchos, y a mí me tocaba verlo desde mi casa, y como muchos de ustedes igual, salir por la ventana y ver tanques patrullando, sirenas, gritos, desesperanza, llanto de nuestras hermanas, de nuestros hermanos. Y ahí el pueblo, las organizaciones sociales demostraron que nuestro proceso, que nuestra revolución democrática y cultural es mucho más que una persona, que siempre fue mucho más que una persona. Se reorganizaron, los dirigentes que estuvieron aquí dando la cara con una valentía que es digna de admirar. Yo alguna vez le decía al viceministro Juan Vilca, nosotros deberíamos tener, hay muchos libros ya del golpe de Estado, ustedes habrán visto, pero todavía no hay ninguno que sea contado desde la voz de las organizaciones sociales. Y hay una tarea pendiente de armar ese tejido y ese rompecabezas de qué pasó con las organizaciones sociales, los dirigentes que estuvieron de frente aquí, evidentemente, los dirigentes de las organizaciones, los dirigentes de los distritos, los dirigentes de las organizaciones urbanas, que estuvieron en la resistencia. Ustedes se acordarán, algunos deben tener aquí en la memoria, que aquí afuera de Casa Grande del Pueblo, en esos días, no había muchas personas realmente dando la cara, no había muchas personas que estén ahí enfrentando. Entonces, y falta contar realmente esa historia, porque evidentemente hubo mucha violencia por la que muchos compañeros nuestros tuvieron que salir, pero hubo mucha resistencia y amor a un pueblo que se mantuvo de pie, defendiendo lo que no solamente era su proceso de cambio, su revolución,
sino también nuestro Estado plurinacional de Bolivia, nuestra Huipala, que fue pisoteada, que fue quemada, que fue ultrajada, a nuestras hermanas de Pollera, que fueron también pateadas, insultadas, volvió ese racismo, volvió todo, y de ahí venimos. Y entonces yo me acuerdo que cuando ya se decide a nuestro binomio, cómo empezamos, estaba el hermano Juan Vilca. Me acuerdo que no teníamos casas de campaña, no teníamos dónde poder organizarnos. Las hermanas Bartolinas nos acogieron, de hecho fue el primer lugar donde empezamos a organizar la campaña con el presidente Lucho y el vicepresidente David, fue en la sede de las Bartolinas, porque habían entrado, habían saqueado sedes. Y ahí se llevaban las reuniones que eran interminables, ¿no? Con coquita, ahí agua, lo que se tenía, hasta que tuvimos nuestra casa de campaña. Y fue una campaña que no era fácil porque nos creían muertos a todos. Creían que ya como MAS y PCP no existíamos, que habían también lapidado a las organizaciones sociales. Se creía que nosotros ya no teníamos ninguna fuerza para volver al poder. Se sentían totalmente victoriosos, como pasa ahora, porque subestiman al pueblo, subestiman la fuerza del pueblo, la organización del pueblo. Como leía en algún lugar que decía, nos creyeron muertos, pero no sabían que éramos semillas. Que semillas que brotaron de la tierra con toda la fuerza, toda la valentía. Hay una canción que dice, siempre brotan de esta tierra guarmis valientes, por supuesto también siempre brotan de esta tierra hombres valientes, mujeres valientes, y eso es lo que nosotros vimos. Solamente dos anécdotas más allá a contar. Yo me acuerdo que en la casa de campaña, ya cuando se llevaban adelante las reuniones de organización, nuestro vice Vilca se acordará, se reunía nuestro presidente Lucho. A nuestro presidente Lucho, y esto es importante saber porque hay personas que lamentablemente están distorsionando la historia y por eso es importante decirla. Cuando nuestro presidente Lucho decide aceptar ser candidato en un momento tan difícil, sin lugar a dudas, el primer lineamiento que se le da desde Argentina es que cuando llegue aquí no se reúna con el Pacto de Unidad porque eran traidores, que no se reúna con la Central Obrera porque eran traidores, que no se reúna con los diputados y senadores del MAS, salvo algunos cuantos que le dieron nombre, porque eran traidores. Todos eran unos traidores. Y el presidente Lucho me decía en ese momento, ¿y cómo pensarán que vamos a hacer la campaña entonces si todos son traidores? Entonces, y por supuesto nuestro presidente Lucho no siguió ese alineamiento. Lo primero que hizo al llegar acá me dijo, sin organizaciones nosotros no vamos a ganar esta elección. Y lo primero que hizo fue convocar una reunión con las organizaciones sociales del Pacto de Unidad, con la Central Obrera Boliviana, con nuestros asambleístas, empezar a recomponer el tejido social. Ahí estaba el vice Vilca, estaba varias compañeras, compañeros que están aquí. Se acordará ahí nuestro vice Vilca. Bueno, a mí en ese entonces no participaba tanto de esas reuniones que eran para nuestro binomio y las cabezas de la dirigencia, pero sí me tocaba servirles tecito, invitarles agua. Yo cumplía un poco esas tareas de ver de que por lo menos en lo que podíamos haya algo para compartir entre ellos, y eran noches realmente muy largas. La casa de Satuco, que estaba ahí encerrado, Satuco igual fue un territorio de resistencia y de articulación. Íbamos clandestinamente a la casa de Satuco, me acuerdo cuántas veces, con nuestro entonces candidato, y muchos compañeros que están aquí, que hacían de conductores, también como Vlad y tantos otros. A mí me tocó hacer también de chofer de nuestro presidente en varios de esos momentos. Quisieron acabar con la vida de nuestro candidato a la presidencia. Nos pusieron miguelitos en el camino a los Yungas. Miguelitos no como nuestro compañero aquí, Pedro Damián, que es de San Miguel, sino de Miguelito para hacer
frotar las llantas, pinchar las llantas y que el auto de nuestro presidente caiga obviamente al precipicio por los yungas. Fueron un día a querer dinamitar la casa de campaña, estábamos nosotros dentro de la casa de campaña. Después se conoció que había un grupo de mercenarios pagados aquí para acabar con la vida de nuestro presidente Lucho, candidato en ese momento. Han intentado muchas veces acabar con su vida, incluso cuando él ya tomó posesión como presidente. Y me acuerdo el día en que era de las elecciones, finalmente, después de una campaña muy dura, el día de las elecciones estábamos en la casa de campaña esperando los resultados y estábamos rodeados de fuerzas del orden. Que si ese día nosotros perdíamos, o estuviéramos muertos o estuviéramos en la cárcel. Era así de sencillo. Habían tanques afuera de la casa de campaña, estábamos, me acuerdo, sentado a mi lado el compañero Orlando Gutiérrez, que en paz descanse, y mirando por la ventana los tanques que estaban ahí afuera, mirando cómo estábamos rodeados. Y esas fueron las condiciones en las que nosotros ganamos. Se acordarán que no daban los resultados, esperábamos una hora, otra hora, me imagino que porque no realmente o querían esconder algo o no les entraba a la cabeza que hayamos ganado con más del 55% como lo demostramos en ese momento. Las encuestas en ese momento, la gran parte de las encuestas nos daba como perdedores, ustedes se acordarán. ¿Y acaso los resultados de esas encuestas nos desanimaron? No. Las encuestas nunca nos desanimaron. Nosotros confiábamos en el pueblo, en cada comunidad donde íbamos y sentíamos el abrazo del pueblo, el cariño del pueblo. Lloraban hermanas, hermanos, porque eran momentos muy difíciles económicamente. Se acordarán encerrados en la pandemia porque el gobierno de facto, su forma de enfrentar al COVID fue encerrarnos sin pensar en la economía de las familias, especialmente las más pobres. Y nosotros siempre con el presidente Lucho sentíamos la fuerza en las calles, la fuerza del pueblo en las calles, no en las encuestas. Por lo tanto, ahora tampoco nos desaniman las encuestas, así nos pongan el porcentaje que nos pongan. No nos desaniman, nosotros vamos a seguir y aquí estamos firmes. Asumimos esa campaña y la asumimos de la mano de las organizaciones sociales, la asumimos de la mano del pueblo y esa siempre fue nuestra fortaleza y nuestra confianza. Y me acuerdo que luego nos tocó empezar nuestros primeros días de gobierno, pandemia. ¿Cómo enfrentábamos la pandemia? Y nuestro presidente Lucho ahí dijo, no va a ser represivo como fue durante el gobierno de facto, sacando a fuerzas del orden para que controlar que el pueblo no pise una calle, pero además sin darle alternativas de subsistencia. Nuestro presidente ya había hecho gestiones para vacunas, medicamentos, coordinación con las alcaldías, las gobernaciones, fue la primera estrategia de campaña, porque se acordará que el gobierno de facto una aspirina llegó a costar creo que 20, 40 pesos, no había medicamentos, menos pensar en vacunas porque no se hicieron ninguna gestión que estaba encaminada. La primera dificultad que nosotros enfrentamos, tener que además reiniciar el año escolar porque habían clausurado el derecho a la educación de los niños. Se acordarán también respecto a eso. Iniciar una tarea de reconstrucción económica y productiva porque nuestra economía estaba por los suelos. Por primera vez, después desde los años 50 teníamos un decrecimiento económico. Desde los años 50 que no se experimentaba ese nivel de crecimiento económico. Se viene un contexto internacional muy adverso porque el COVID golpeó al mundo, se frenaron los intercambios comerciales, se paralizó la economía,
Tuvimos repercusiones, por supuesto, en nuestro país de ese contexto internacional. Y sobre eso, hermanos, sobre eso se vienen paros, bloqueos. Creo que como nunca en la historia hemos tenido que afrontar a la cabeza de nuestro presidente y de la mano de ustedes como pueblo organizado, de las organizaciones sociales, de las autoridades que tienen puesta la camiseta de nuestro país y de los intereses colectivos. En 4 años hubo más de 10 bloqueos de gran afectación al país. En 4 años. Desde octubre de 2020, nuestro país y como gobierno enfrentamos bloqueos de gran magnitud que afectaron nuestra economía. 7 de esos se dieron el año pasado, 2024. Solo el último bloqueo que fue promovido, encabezado, como algunos de ellos, lamentablemente por el expresidente Evo, ocasionó pérdida de miles de millones de dólares. Apenas fue electo nuestro presidente en octubre de 2020, enfrentamos un paro cívico, ustedes se acordarán. 2020, enfrentamos un paro cívico, bloqueos que estaban llenos de carteles que rechazaban los resultados de las elecciones, no querían aceptar, querían volver a repetir ese tema de que fue fraude, pedían una auditoría, exigían la anulación del reglamento de la Asamblea Legislativa, que empezaba justamente a reestructurarse en función a los resultados de las últimas elecciones. Un año después, en medio de la celebración de nuestro primer año de gestión, se viene otro de los bloqueos, de los paros, contra un proyecto de ley que buscaba luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas. Se acordarán también respecto a eso. Los bloqueos y paros se prolongaron por 10 días. Denunciamos ya intentos de desestabilización desde el primer día que buscaban acortar el mandato de nuestro presidente Lucho, pérdidas millonarias. Después vino los 36 días de paro, que cumplió Santa Cruz el año 2022, obviamente no todo el departamento, promovido por algunos sectores, con consecuencias terribles para la economía cruceña que se cargaron a las espaldas del pueblo cruceño trabajador del campo y de la ciudad, también con consecuencias para Bolivia. Se extendió hasta el 26 de noviembre, comenzó el 22 de octubre, pérdidas económicas también de más de 1.000 millones de dólares en el sector privado, 300 millones de bolivianos en el sector estatal. 2024 empezamos con un bloqueo de 16 días promovido por grupos afines al ala vista. El pedido principal era el tema de justicia, pero en el fondo sabíamos que lo que se buscaba era la desestabilización. Entre mayo y agosto también se generaron 4 conflictos, uno por mes, bloqueos de camino. Agosto, lo mismo, se instalaron 100 puntos de bloqueos con una afectación terrible para toda nuestra economía y nuestro país. Septiembre no solamente enfrentábamos la falta de dólares, combustibles, encabezan una marcha, realizan una marcha también que llega hasta La Paz, encabezada por Evo Morales, 9 días de movilizaciones con un daño económico de casi 300 millones de dólares, 22 días de bloqueo en octubre de 2024, especialmente focalizados en la localidad de Parotani, pérdidas millonarias para nuestro país. Y todos estos conflictos, bloqueos, paros que tuvimos que enfrentar, lo que nuestro presidente siempre buscó precautelar fue la vida. Nunca utilizamos, ni nuestra forma de resolución de los conflictos fue las balas, fue el diálogo, fue buscar justamente que no se pierdan vidas de ninguna boliviana, de ningún boliviano, y ese ha sido uno también de los logros importantes de la gestión de nuestro presidente Lucho. Con esto quiero decir que además del COVID,
del contexto internacional, la economía mundial que estaba afectada, paralizada después del COVID. Se viene una guerra que afecta justamente intercambios comerciales, que dispara el precio del petróleo, y nosotros somos altamente dependientes de la importación de combustible, en un 90% del diésel, en un 60% de la gasolina que importamos porque no se cuidó la nacionalización. Vienen paros, vienen bloqueos, se empieza a generar ya un sabotaje económico y político con un bloqueo legislativo. Empiezan a paralizar la aprobación de créditos, de leyes en beneficio del pueblo, sociales, económicas, laborales, productivas, que benefician a la población. Nos empiezan a estrangular la economía cortando el flujo normal de dólares, que de ahí deviene uno también de los problemas importantes que hoy estamos enfrentando. Y también se vienen desastres naturales, sequías, inundaciones, se vienen incendios. El año pasado nosotros enfrentamos la peor sequía de los últimos 40 años, la peor sequía. Este año, con las lluvias, estamos enfrentando las peores lluvias en décadas que nos ha tocado enfrentar. Y a esto finalmente también nos tocó enfrentar un golpe de Estado fallido. Entonces ustedes vean lo que hemos tenido que enfrentar desde el primer día. Y aún así hay personas que osan decir que nuestro presidente es débil, que nuestro presidente no tiene la fortaleza para gobernar. Yo quisiera que alguno de los que hoy están enfrente tuviera realmente la honestidad, que creo que ninguno la va a tener, porque ninguno de ellos hubiese logrado aguantar lo que nos ha tocado soportar durante todos estos años. No solamente los ataques de una oposición tradicional, sino también tener alevismo frente a un gobierno popular únicamente por ambiciones políticas personales de una persona que no se ve en otro lugar que no sea la silla presidencial. Hemos tenido que enfrentar, resumo, bloqueos, paro, golpe de Estado fallido, desastres naturales, COVID al inicio, bloqueo legislativo, un contexto internacional adverso. ¿Y cómo es que hemos logrado superar esto ya para finalizar? ¿Cómo es que hemos podido con el presidente Lucho lograr superar una y otra y otra y otra y otra de las trabas, de los problemas, de las adversidades que se nos han ido presentando? Me decía un compañero, realmente es impresionante, y ojalá se escriba la historia de lo que ha sido el asedio a nuestro gobierno, el presidente Lucho, desde el primer día. Solamente falta, me decía un compañero, que haya una invasión de extraterrestres y ya con eso completamos todo lo que faltaría enfrentar durante esta gestión. Está muy desgastado, no es que ya Lucho está muy débil, ya no tiene la fuerza. Y yo no puedo comprender realmente ese tipo de actitudes que por supuesto no deberían ser, más allá de que uno pueda tener una lectura o de dar a conocer dentro de las propias organizaciones su percepción, que está bien, y nuestro presidente siempre ha escuchado, pero es a ese hombre al que le ha tocado cargarse a las espaldas la peor parte de enfrentar
enfrentar no solamente todas estas adversidades, sino también de enfrentar a esos sectores higueristas que han buscado no solamente aliada con la oposición, dinamitar nuestra economía y nuestra gestión. Nuestro presidente se cargó esa lucha a las espaldas, puso la cara para enfrentar eso, como él puso la cara también junto a las organizaciones sociales y los dirigentes para que el instrumento político vuelva no a las manos de Lucho, como él lo dijo siempre, sino para que vuelva a las organizaciones sociales. Y yo creo que no solamente es un tema de que yo parto de un principio elemental que lealtad con lealtad se paga, así como amor con amor se paga. Más allá de las decisiones que nosotros tomemos como instrumento político, yo quiero no solamente aprovechar este espacio para reconocer el trabajo y reconocer la valentía de un compañero, de un amigo, de un maestro particularmente con quien he tenido el honor de trabajar por 18 años ya, que es nuestro presidente Lucho. Cuando nosotros nos preguntamos cómo el presidente Lucho ha resistido, y la respuesta él la da siempre, siempre. ¿Por qué? Porque he podido aguantar. Cuando yo le pregunto a veces, cuando nos quedamos charlando en las madrugadas, viendo cómo resolver cada problema que se presenta, me decía, yo no estuviera aquí, ni siquiera un día, un mes o un año hubiese podido estar aquí si no hubiese sido por las organizaciones sociales, si no hubiese sido por el pueblo organizado, si no hubiese sido por esa militancia firme en la ciudad y en el campo que tiene absoluta conciencia de lo que está pasando. Así que el reconocimiento, salud, Silviricuna, ya nos vamos a servir ahorita. Nuestro reconocimiento, mi reconocimiento en este día, mi agradecimiento es a ustedes, queridas hermanas y hermanos, es a ustedes. Ustedes han hecho posible esto, ustedes hicieron posible la victoria del pueblo y ustedes van a hacer posible la victoria del pueblo en las próximas elecciones. Desde aquí quería justamente adherirme esas palabras a ese grito de ustedes para decirle desde aquí, desde este palacio quemado como se lo conoce, donde ha pasado tanta historia hasta antes de la construcción de nuestra Casa Grande del Pueblo, donde el último de los recuerdos nefastos fue ahí al medio, cuando lamentablemente mi hermano, utilizando a Dios, se tomó mediante un golpe el poder. Y desde aquí queremos decirle a nuestro presidente Lucho que habemos muchas personas no solamente que reconocemos el hombre que él es, el compañero que él es, que reconocemos el gran trabajo que él ha hecho por el pueblo, no por él, porque él ya lo dijo, él no está amarrado a una silla presidencial. Él va a asumir y va a acatar la decisión que tomen las organizaciones sociales, porque ese es nuestro presidente y quienes lo conocemos sabemos el hombre que es. Sabemos. Y desde aquí, presidente Lucho, ni cobardes ni traidores. No somos cobardes, no somos traidores, no vamos a traicionar, no estamos buscando mucho una candidatura, estamos buscando que sea el pueblo el que continúe dirigiendo su destino, decidiendo sobre su destino y que
que sea las próximas elecciones la victoria del pueblo, la profundización de nuestra revolución democrática y cultural, la profundización de nuestro proceso de cambio, la consolidación de nuestro Estado plurinacional de Bolivia, la consolidación de un proceso de descolonización, de despatriarcalización para el vivir bien de todas las bolivianas y bolivianos. Así que estoy segura que con esa convicción que nosotros hemos visto, veíamos en el video una frase que decía: la unidad nos hace invencibles. La unidad del pueblo nos hace invencibles. Frente a todos quienes tenemos hoy queriendo unirse en las próximas elecciones, va a haber dos caminos sobre los cuales vamos a decidir: el camino de la privatización, el camino del saqueo, el camino del retorno al neoliberalismo, el camino del retorno a la república colonial, que ya lo dijo, que nunca dio respuestas a los problemas estructurales del pueblo boliviano, y el camino del pueblo, el camino de los intereses del pueblo, el camino de la consolidación de nuestro Estado plurinacional, el camino de la dignidad, el camino de la soberanía, el camino de la industrialización, el camino de la reducción de la pobreza, de las desigualdades sociales, el camino donde el poder y la riqueza se redistribuyen y no se concentran en pocas manos. Esos son los dos caminos por los que vamos a elegir en las próximas elecciones. ¿Y cuál es el camino que vamos a tomar? El camino del pueblo. ¿Cuál es el camino que vamos a tomar?